Según la tradición, Confucio pertenecía al noble clan de los Kong, cuyo nombre incorporó al suyo propio. Nacido en el estado de Lu, que actualmente se corresponde con la provincia de Shandong, quedó huérfano de padre cuando contaba apenas 3 años. Hola amigos de Pixelando la Historia. Consideramos el confucianismo y las analectas, su legado. Sin duda, una de las escuelas de pensamiento más importantes de Oriente es el confucianismo, un sistema de pensamiento que surgió a partir de las ideas de un pensador chino conocido como Confucio, quien vivió en la provincia de Shandong durante el siglo VI a.C. Las ideas del confucianismo a lo largo de la historia han sido muy importantes para el desarrollo cultural de China y de otros territorios del este de Asia, pues estas ideas se convirtieron en pilares fundamentales de la educación de millones de asiáticos, una educación que resalta la importancia de valores como la prudencia, la familia, la piedad filial, la relevancia de los ritos y la fuerte creencia en el poder. Confucio, China antigua, 551 al 479 antes de nuestra era. Para toda cultura en el mundo, el desarrollo de una ética es indispensable, pues es esta la que permite el orden y la armonía en la sociedad. En muchas sociedades del pasado, la idea de ética, junto con todos los otros aspectos del funcionamiento del mundo, venía incluida completamente en la religión. China no era la excepción. Sin embargo, a lo largo de la historia surgió lo que se llamó las 100 escuelas del pensamiento, que fueron diferentes corrientes filosóficas desarrolladas en el país. Uno de los pensadores más importantes de este grupo es Confucio, quien por medio de un análisis de su sociedad logró desarrollar un sistema ético completo en todos sus aspectos, centrándose en cómo deben ser las relaciones entre personas. La mayor parte de su pensamiento se encuentra en una colección de escritos e ideas suyas llamadas las analectas. Entonces expliquemos su pensamiento. Al igual que en casi toda cultura antigua del mundo, en China los gobernantes justificaban su posición por medio del derecho divino, es decir, hacían creer a los demás que habían sido elegidos especialmente para dirigir a la sociedad. Por supuesto que esto estaba relacionado con la idea de que los gobernantes eran más virtuosos que los demás. Pero si bien tener un gobernante virtuoso es importante, Confucio opina que eso no es suficiente. Para que una sociedad pueda funcionar, cada miembro de la sociedad debe serlo también. Es decir, Confucio creía que la virtud no era un derecho exclusivo de las clases poderosas, sino que cada quien podía desarrollarla libremente. Verán, para Confucio lo importante no era tener un rango alto en la sociedad, sino desempeñar correctamente el papel que se tuviera, incluso si parece ser algo muy pequeño. Sea cual sea la labor de una persona, si la asume con plenitud, se convertirá en Junzi, lo que podemos traducir como persona superior. En otras palabras, la mejor versión de uno mismo. Esta es una idea muy revolucionaria para la época y podríamos decir que aún sería útil en la actualidad, pues hace entender que el valor de una persona no está en su poder, sino en sus valores. Sin embargo, la vida no solo consiste... A la memoria, un ciclo que se organizó en el año 2000 que se tituló Pensar la religión. Y allí recuerdo que habló José Gómez Cafarena, Eugenio Trías, García Baró, Miguel García Baró y yo mismo. De ellos, 2 ya no están, José Gómez Cafarena y Eugenio Trías.
José Gómez Cafarena, filósofo madrileño, jesuita, y Eugenio Trías, gran filósofo catalán. Y quería empezar teniendo un recuerdo para ello. Esto fue en el año, como digo, en el año 2000. Y al mismo tiempo es casi una forma confuciana de comenzar la conferencia, porque si algo había importante para Confucio eran los antepasados, eran los que habían venido antes que nosotros, eran aquellos a los que les debíamos tanto, ¿no? De hecho, eran tan importantes los antepasados que al budismo le costó mucho trabajo entrar en China, justo porque los confucianos y el mundo chino en general, hablaremos también, como ha dicho Lucía, de Lao Tse, fundador del taoísmo, Confucio del confucianismo. A los chinos, como digo, les resultaba enormemente extraño y doloroso el pensar que sus seres queridos, sus antepasados, se pudieran reencarnar, doctrina del budismo, se pudieran reencarnar en un insecto, por ejemplo, o en un animal. Y también les resultaba dura la cremación tan propia del budismo. El confucianismo era inhumación. Y todo esto hizo que le costara mucho al budismo entrar en China. Confucio quería tanto a los antepasados que se cuenta que se sometió a un duelo salvaje con gritos desesperados cuando murió uno de sus discípulos. Y este culto a los antepasados también hizo que al cristianismo le costara mucho entrar. En realidad ha entrado muy poco en China, pero lo que ha entrado también le costó mucho porque los chinos pensaban que la relación del cristianismo con los antepasados, con los difuntos, era demasiado tenue, demasiado difusa. En el confucianismo y en el taoísmo esta relación es muy viva. Siguen tratando a los difuntos como si estuvieran presentes, como si estuvieran vivos todavía. Y bueno, pues todo esto hizo que tanto el budismo como el cristianismo tuvieran difícil su entrada en el mundo chino. Confucio no es sino la versión hispanizada del chino Confuci, que según las crónicas vivió entre el 551 y el 479 antes de la era común, una de las figuras que más ha influido no solo en la historia china, sino también en la universal. La circunstancia de quedarse tan joven huérfano implicó una pérdida de estatus social para la familia, pero sus miembros se preocuparon de proporcionarle una buena educación. Esta no se tradujo en una posición económica que se acercara siquiera a la que había tenido su padre. Además, Confucio contrajo matrimonio a una edad temprana, sobre los 19 años, y pronto tuvo que atender no solo a las necesidades de su esposa, sino también a las de sus hijos. Los relatos hablan de que, pese a sus conocimientos, no tuvo más remedio que buscar acomodo como criado del jefe del distrito. Cuando Confucio rondaba los 25 años, se produjo el fallecimiento de su madre. Poco después comenzó una carrera como maestro itinerante. Esta nueva ocupación significó una necesidad continua de viajar, pero pronto en torno a él se fueron formando pequeños grupos de discípulos. Confucio, como tendremos ocasión de ver, era un hombre de ideas conservadoras, pero en una época en la que parecía que el orden secular se vendría abajo, esa orientación le ayudó a granjearse el respeto de buen número de personas. Las enseñanzas de Confucio, que insistían en el peligro que entrañaba la falta de modelos éticos, resultaban atractivas porque convocaban a la gente a tomar unas decisiones personales de carácter práctico y encaminadas a acabar con la corrupción y la zozobra existentes. Por otro lado, no cuestionaban el sistema político existente, más bien lo legitimizaba, pero abogaba por un comportamiento digno de los gobernantes. Algunas crónicas señalan que cuando contaba 50 años, Confucio fue nombrado magistrado de Zhongdu y que al año siguiente pasó a desempeñar con notable éxito la función del ministro de Justicia del estado de Lu. Según estas fuentes, el gobernante de un estado vecino, envidioso del éxito de su gestión, había comenzado a conspirar contra él y no cejó
hasta lograr que lo destituyeran. La verdad histórica pudo ser más modesta. Posiblemente Confucio no pasó de ser un simple funcionario que decidió abandonar sus tareas y viajar para impartir sus enseñanzas. Este periodo de su vida duró poco más de una década y en torno al año 484 a.C. de la Era Común, Confucio regresó a Lu. Los últimos años de su vida los dedicó a poner por escrito sus enseñanzas que consistieron en comentarios de los autores clásicos. Así le llegó la muerte en Lu y fue sepultado en una tumba situada en Khufu, Shandong. Aunque la actividad de Confucio fue de considerable importancia, lo cierto es que lo que dejó consignado por escrito va referido más a otros asuntos que a sí mismos y a su enseñanza. Así, por ejemplo, los Chun Chiu, Anales de Primavera y Otoño, constituyen un relato cuyo tema fundamental es la historia del estado de Lu desde el 722 al 481 antes de la Era Común. De hecho, si conocemos sus enseñanzas se debe sobre todo al trabajo de transmisión de sus discípulos. Estos escritos pueden dividirse en dos grupos, los 5 clásicos y los 4 libros. Los Wu Qing, 5 clásicos, son de hecho anteriores a Confucio. Incluyen las obras conocidas como I Ching, libro de las mutaciones, Shu Qing, libro de la historia, Shi Qing, libro de la poesía, y Li Qi, libro de los ritos, y Chun Chiu, Anales de Primavera y Otoño. El I Ching es un manual de adivinación probablemente anterior al siglo XVI antes de la Era Común, aunque tanto Confucio como sus discípulos parecen haber intervenido en su redacción definitiva. El Shu Qing constituye una recopilación de documentos históricos antiguos. El Shi Qing es una antología de poemas antiguos. El Li Qi es un texto que se ocupa de la descripción de los diversos rituales. Y el Chun Chiu, como ya indicamos, es una obra que muy posiblemente recibió su forma final del propio Confucio. De mayor importancia, precisamente porque la influencia de Confucio es más acusada, son los Shi Shu, 4 libros. En términos generales, se trata de recopilaciones de las enseñanzas de Confucio y Mencio. Son el Ta Xue, el gran saber, el Chun Yun, la doctrina del método, que ambos son referidos a Confucio, y el Mencio, relacionado con el filósofo del mismo nombre. Con todo, la obra más importante, la que ha tenido una influencia mayor y la que recoge más fielmente la visión propia de Confucio, son las Lun Yu, las Analectas. En términos generales, puede afirmarse que Confucio no fue un personaje preocupado por la especulación metafísica, sino por hallar soluciones prácticas a los problemas con los que se enfrentaba la sociedad de su tiempo. Por un lado, y casi como punto de partida, el filósofo chino creía que el ser humano era bueno por naturaleza y libre. El maestro dijo: el hombre es bueno por naturaleza. En el caso de que en el curso de su vida el hombre sea parte de esta bondad natural, será víctima de la infelicidad. Sin embargo, pese a su creencia en la bondad natural del ser humano, Confucio debía enfrentarse con un panorama social y político que no parecía corroborar su tesis. Como forma de enfrentarse con éxito a esa diferencia, Confucio proponía varias medidas. La primera de ellas era mantener lo antiguo precisamente porque había demostrado a lo largo de siglos que era válido para la convivencia. Confucio dijo: comento y clarifico las obras de la antigüedad, pero no elaboro otras nuevas. Soy fiel a la antigüedad y la amo. El maestro ha dicho: no soy más inteligente que los demás. Únicamente soy un hombre que siempre ha sentido un gran amor por lo antiguo y que ha consagrado toda su existencia a estudiar las normas elaboradas por nuestros antepasados. Ese respeto por lo antiguo se traducía en una realización rigurosa de los ritos, no solo civiles, sino también religiosos, que los chinos venían llevando a cabo desde hacía siglos. El maestro ha dicho: el hombre noble tiene que entregarse al estudio de los ritos y aumentar todos sus conocimientos. Tiene que someterse a los usos y costumbres ya estipulados. Solo de esa manera podría mantenerse en la senda correcta. Ese cumplimiento del ritual
debe llevarse a cabo incluso aunque se desconozca su significado. Preguntaron cuál era el significado del gran sacrificio real y Confucio contestó: no lo sé. Quien supiera el sentido de este sacrificio sabría todo lo que hay bajo el cielo. Conocer todo le sería tan fácil como el colocar un dedo sobre la palma de la mano. Este respeto y sumisión a las antiguas tradiciones, con especial referencia a ritos y sacrificios ya prescritos, encuentra además en Confucio una especial relevancia cuando se relaciona con el culto a los antepasados. Tenemos que ofrecer sacrificios a los antepasados como si se encontraran presentes. Tenemos que adorar a los espíritus y a los genios ocultos como si se encontraran presentes. Confucio dijo: llevo a cabo todas las ceremonias de sacrificio con espíritu de sacrificio. Dicha circunstancia tiene una especial importancia en la medida en que ese culto a los antepasados no es sino la continuación religiosa y escatológica de la veneración por los familiares mayores, otro de los grandes pilares sociales propuestos por Confucio. De hecho, casi puede decirse que este es uno de los temas abordados con más profusión en las Analectas, y que también va a tener una mayor influencia en la historia posterior. El maestro ha dicho: cuando os encontréis con vuestros padres, no les deis consejos si veis que no tienen intención de seguirlos. Mostrad respeto hacia ellos y obedecedlos en cualquier ocasión. Incluso si discrepáis de la manera en que actúan, no habléis mal de ella. Mientras vuestros padres vivan, no os separéis de ellos. Si no os queda más remedio que hacerlo, hacedles saber a dónde os asentaréis. El maestro ha dicho: cuando fallezcan vuestros padres, tratad de imitar su conducta en todo a lo largo de 3 años. De esa manera, cumpliréis con el importantísimo deber de la piedad filial. Esta concepción de respeto hacia el pasado y de consideración de la piedad filial como una de las virtudes fundamentales, no solo para el individuo, sino para toda la sociedad, tiene también su equivalente en el gobernante. Para Confucio, conceptos tan queridos actualmente en Occidente, como la participación popular, la soberanía nacional o el control de los gobernantes, tienen tan poco sentido que ni siquiera los contemplamos esbozados en sus obras. En realidad, lo primero que se pide de un gobernante es eficacia, una capacidad que ha de asentarse en la sabiduría adquirida y en las dotes naturales. Sin embargo, esa eficacia no tendría valor si la relación entre un gobernante y sus gobernados no se asemejara a la vez a la de un padre con sus hijos. Mientras que de estos últimos se exige respeto, obediencia y sumisión, del primero requiere una buena conducta que inspire como ejemplo y benevolencia. Así aparece expresado en un pasaje del capítulo 6 de las Lun Yu. Confucio dijo: Yun tiene capacidad para ejercer las funciones del que se sienta de cara al mediodía, es decir, las funciones del gobierno del reino. Yun preguntó si Shan She sería capaz de desempeñar las mismas funciones. El maestro le dijo: cuenta con la suficiente inteligencia y agudeza como para desempeñarlas. Yun comentó: para desempeñar las funciones de gobierno, también es preciso que además de capacidad se sepa actuar con dignidad en todo momento, para de esta manera granjearse el respeto de los gobernados. También resulta indispensable ser benévolo y generoso, sin incidir en los extremos de la prodigalidad a que pueda llevar un temperamento desprendido. El maestro asintió y dijo: las palabras de Yun son acertadas. Precisamente por su propio carácter, el hombre superior no debe buscar el aprecio del pueblo sino cumplir con su deber. Su misión no es obtener ni popularidad ni respeto, eso sería una consecuencia, sino realizar de forma adecuada la tarea que se le ha encomendado. Al respecto, los comentarios de Confucio son bien reveladores. El maestro dijo: cabe la posibilidad de que el pueblo siga al hombre bueno, pero no se le puede forzar a que lo entienda. Finalmente,
Lo importante no es la apariencia, sino la realización correcta del trabajo, y no solo basta con hacer el bien, sino que además hay que ser competente. El maestro dijo: la hierba crece mientras no da flores. Si da flores, ya no puede producir frutos en sazón. Ese es el gran secreto del sabio. En el libro de las canciones se lee: si amamos a nuestros semejantes y somos humildes, lograremos la perfección máxima y obtendremos la virtud. Tse-lu siempre tenía presente esta máxima y la mencionaba frecuentemente. El maestro le dijo: no basta con hacer el bien, también es preciso entregarse al estudio y buscar la verdad. Las enseñanzas de Confucio resultaban tan sencillas, tan prácticas y a la vez tan susceptibles de ser llevadas a cabo sin ocasionar convulsiones, que no resulta extraño que tuvieran una enorme influencia de manera casi inmediata. De hecho, la veneración por el sabio no tardó en convertirse en una religión que, por sus propias características de respeto a todo lo anterior y de búsqueda del bien común, se convirtió en la oficial de China. Tras la muerte de Confucio, surgieron dos escuelas importantes de pensamiento representadas por Mencio y por Sun Shu. Mientras que el primero insistía en las tesis de la bondad propia del ser humano y en la necesidad de preservarla a través de la educación, Sun Shu negaba ese principio, pero abogaba por la concepción de que la naturaleza humana puede salir de su estado de maldad presente también mediante un esfuerzo educativo. Durante el siglo III antes de la Era Común, el confucianismo experimentó un breve eclipse para volver a surgir con extraordinaria pujanza durante la dinastía Han, alrededor del año 206 a 220 a.C. Debió sobre todo a la influencia de Tun Xunshu. En esa época, las obras de Confucio no solo fueron objeto de edición y estudio, sino que se convirtieron en el fundamento para la educación de los sabios que debían gobernar el imperio. En buena medida, el sistema de oposiciones para funcionarios implantado en ese periodo no fue sino la traducción a la práctica de las tesis de Confucio. Del funcionario se esperaba que fuera respetuoso con el sistema y fiel cumplidor de ritos y ceremonias que combinara la eficacia con la educación y la benevolencia que sirviera de modelo para los gobernados y que aceptara sin lamentos su destitución. Es lícito preguntarse hasta qué punto y en cuántas ocasiones semejante modelo llegó a concretarse, pero lo que no se puede discutir es que el modelo de Confucio dejó su impronta a lo largo de la historia china de aquellos siglos, no solo por la manera en que configuró su burocracia, sino también por la imagen ideal de que fue creando del príncipe perfecto. Este debía someterse a los dictados de la vida ejemplar señalados por Confucio, y en caso contrario tendría que sufrir junto con su pueblo las catástrofes que el cielo desencadenaría en forma de desastres naturales o de guerras. El final de la dinastía Han implicó un retroceso de la importancia del confucianismo en favor de otras religiones como el taoísmo y el budismo, que parecían adaptarse mejor a situaciones de crisis y turbulencias políticas. Quizá precisamente por ello, cuando llegó al poder la dinastía Tang, del 618 al 906, que devolvería a China la tranquilidad de tiempos pasados, regresó asimismo la preponderancia del confucianismo. Los tiempos estaban marcados por el deseo de prosperidad y buen gobierno, de reconstrucción del imperio y de asentamiento de nuevas bases para el mismo. Una vez más, la enseñanza de Confucio parecía el camino mejor para construir un presente que se deseaba superior al mejor de los pasados. Ni siquiera la caída de los Tang significó el final de la influencia confucianista. Durante la dinastía siguiente, la de los Sung, del año 960 a 1279, los confucianistas aceptaron algunos aspectos del budismo y del taoísmo y crearon una síntesis en la que seguía primando la enseñanza de Confucio y a la que se ha denominado convencionalmente neoconfucianismo. Esta síntesis integró elementos de carácter metafísico y especulativo ausentes del pensamiento original de Confucio, pero a la vez permitió que éste siguiera siendo la ideología que dominaba el imperio. Semejante situación no cambió con la dinastía Qing. Por el contrario,
se produjo un intento de expurgar del confucianismo los aspectos taoístas y budistas. En qué grado el confucianismo pesaba sobre la historia china puede verse en el hecho de que, a finales del siglo XIX, con los europeos intentando descuartizar China en beneficio propio, los intentos de defensa a la invasión extranjera y de reforma del sistema imperial siguieron inspirándose en Confucio, como fue el caso de la corriente representada por Kang Youwei. En teoría, el confucianismo quebró como ideología con la proclamación de la República en China y el final del imperio, y tal corriente habría quedado confirmada con la victoria del comunista Mao Zedong en 1949. Sin embargo, es dudoso que el maoísmo se viera totalmente libre de la mentalidad de Confucio. A finales de los 60 e inicios de los 70 se desarrollaron campañas específicas en su contra, lo que indica que seguía bien vivo. Pero ni siquiera Mao pudo impedir que Confucio lo impregnara. Su insistencia en el papel de la educación representado por la denominada revolución cultural, su complacencia con las confesiones públicas de los errores, la supuesta redención, reeducación y rehabilitación en campos de concentración y cárceles, o su canto al pasado, pueden ser calificadas de vestigios del confucianismo, aunque pervertidos y tamizados por el filtro del marxismo-leninismo. Muerto Mao y sumergida China en un programa de modernización en el que se pretende que existan la burocracia comunista con el capitalismo occidental, hay que indicar que el análisis que pretendía que Mao había logrado vencer al confucianismo parece esencialmente erróneo. Las opciones políticas y económicas defendidas por Deng Xiaoping recuerdan los principios defendidos por Confucio. En el mejor estilo de las analectas, el nuevo gobierno chino insiste no en reformar democráticamente el sistema, sino en conservarlo corregido por la acción de los sabios. Estos deben combinar la eficacia con la benevolencia y el conocimiento con el ejemplo moral, especialmente necesario en una época que cada vez se ve más afectada por la corrupción. Incluso valores aparentemente tradicionales y retrógrados, como el del culto a los antepasados o la piedad filial, están comenzando a ser defendidos desde una óptica confucionista. No faltan, desde luego, razones para ello. Si el sistema de seguridad social es desmantelado, la familia tendrá que recoger a los ancianos y preservarlos de las inclemencias anejas a la vejez, y para hacerlo es difícil pensar en un soporte ideológico mejor que el del confucianismo. Es posible que Confucio no lo intuyera jamás, pero sus analectas iban a modelar de manera extraordinaria la historia de China a lo largo de milenios. En la actualidad, la conciencia de esa circunstancia es más importante que nunca. El siglo XXI ha sido anunciado por algunos agudos observadores como el siglo de China. Sea o no así, lo cierto es que nadie puede comprender China sin captar siquiera en una mínima instancia el contenido y el espíritu de las analectas de Confucio.